qué pasó en la República Dominicana después del 30 de mayo de 1961 hasta el año 1966, esa etapa de tantos acontecimientos y de muchas confusiones que esperamos que sean aclaradas, confusiones que se mantienen y que aún en estos días permanecen, como por ejemplo en el caso de los hechos del 30 de mayo de 1961. Hay una novela muy popular que no sabemos si es por la novela o por la botella de vino, pero se está vendiendo mucho. Además de que a la gente le gustan, digan ciertas cosas en cierta forma, que es la fiesta del chivo. Y esa novela realmente confunde más que aclara hechos históricos, confunde, denigra y tira muchos excrementos para los dominicanos, para el pueblo dominicano y particularmente para algunas personas. Decirle limpia lo que ustedes se imaginan a los héroes del 30 de mayo, como lo dice el señor Mario Vargas Llosa en esta novela, aunque supuestamente para escribir una novela existen todas las licencias, pero no es lo mismo cuando se mencionan por nombre y apellido, porque si fueran nombres supuestos, realmente es algo no delicado. Yo no sé si Mario Vargas Llosa haría lo mismo con el presidente peruano, Alberto Fujimori, con nombres y apellidos, y con el señor Vladimir Montesinos, que es el jefe de seguridad del gobierno peruano, si lo haría. Pero no solamente de los conjurados cuya memoria deshonra con esta novela, sino también con los conjurados, con los que aportaron sangre, sufrimiento, y con una dama y su hijo que están aquí con nosotros esta noche. Esta noche tenemos un excelente programa. Yo quiero que ustedes escuchen a los invitados de esta noche, sobre todo a la señora. La señora es doña Altagracia, viuda de Octavio de la Maza. Le dicen cariñosamente Maruxa, la viuda de Octavio de la Maza y su hijo Octavio. Tiene una hija que no pudo venir al programa, porque precisamente después de leer esta asquerosidad de Vargas Llosa, se encuentra en una situación emocional que no está en capacidad de venir a un programa de televisión, por lo menos por ahora. Esperamos que después pueda venir. Vamos a hablar con doña Maruxa y con su hijo en un momentito de qué pasó hace tantos años, en el año 1957, cuando su esposo fue asesinado, Octavio de la Maza. Octavio, el hermano de Antonio de la Maza, un hombre de familia, un hombre que quiso entrañablemente a sus hijos. Aquí lo vemos con la niña en foto de la época, y lo ven con uniforme militar porque era un militar pundonoroso, ejemplar de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entró en el Ejército del Aire en los años 40 y en los años 50 ya era piloto de la aviación militar dominicana. Por la muerte de ese señor que ustedes ven ahí en la pantalla, se decidió la suerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina la noche del 30 de mayo de 1961, porque por la muerte de su hermano, de Octavio, que está ahí, por la muerte de él, Antonio de la Maza puso todas sus energías para la eliminación de Trujillo, para justiciarlo, porque no había tribunal que lo juzgara por sus crímenes. Y solamente de esa manera podía librarse el país de esa figura física que era Trujillo, con la decisión de un hombre y del grupo de personas que le acompañaron. Vamos a hablar de Octavio de la Maza, de qué pasó, qué originó lo de Octavio de la Maza y de esta lamentable fiesta del chivo, que lo que hace es denigrar la memoria de los dominicanos que se jugaron su vida. En un momentito. Pues
Pues Rafael Leónidas Trujillo Molina tuvo por primera esposa a Aminta Ledesma, que era la madre de Flor de Oro Trujillo, que estuvo casada con Porfirio Rubirosa. Aquí está Aminta Ledesma, esa fue la primera esposa de Trujillo, era una campesina de San Cristóbal, y a su lado la hija Flor de Oro Trujillo. Ese matrimonio se deshizo y entonces Trujillo luego casó con Bienvenida Ricardo. Bienvenida Ricardo está aquí al lado de Trujillo en el año 1934. Pero estando casado con Bienvenida Ricardo, Trujillo había tenido un hijo con esta españolita, que vamos a ver de inmediato, que está al lado de él, esa españolita. Ven, miren a Trujillo con sombrero, y al lado esa españolita bien vestida. Fíjense qué atractiva era para la época. Trujillo tuvo ese hijo en el año 1929 con ella. Y en el año 1935 entonces se divorció y se produjeron las bodas Trujillo Martínez en el hogar de los esposos Jacinto B. Peinado, el abuelo del actual candidato vicepresidencial del Partido Reformista Social Cristiano, y de doña Mercedes Solar de Peinado. Allí se efectuaron esas bodas. Tercer matrimonio de Trujillo. El hijo lo había tenido fuera de matrimonio, pero al entrar en matrimonio ya las cosas cambiaban para ese hijo. Ese fue un matrimonio conflictivo. Ustedes recordarán que hace por algunos programas anteriores que presentamos esta carta enviada desde San José de las Matas por Trujillo a la señora María Martínez, a la españolita, donde le hablaba inclusive hasta de que si era necesario divorciarse, se divorciaba de ella. Fue un matrimonio muy conflictivo. Y el problema del hijo que nació fuera del matrimonio, que era el hijo mimado de Trujillo, Ramfis, siempre estuvo en las relaciones entre ellos conflictivas, rondando ese tema. Hablamos de que una vez en la casa de Manuel de Moya, a esa es en la casa de Manuel de Moya, donde él está bailando ya con María Martínez, mírenla ya más acabada, ya era una mujer en los años 50 de una contextura física muy diferente a esa elegancia de cuando él la conoció, de cuando era su querida. Aquí la ven al lado de él, cuando él saluda al embajador Farland de los Estados Unidos ya a finales de los años 50. En la casa de Manuel de Moya, en una ocasión, Trujillo le llegó a decir a la señora María Martínez, medio tragueado, en medio de una conversación, medio discusión, medio conversación, en forma de sorno: tú sabes que ese muchacho no es hijo mío. Bueno, pues la cuestión es que eso rondó siempre, a nivel muy íntimo, pero ese tema siempre rondó, y quienes se atrevieron a plantearlo fueron un español que se llama José Almoina, en este libro que salió el año pasado, publicado por la editora Colé, Una satrapía en el Caribe, en el cual él dice: ¿es Ramfis hijo del doctor auténtico que se marchó a Francia o del doctor honoris sin causa? Queremos expresar una duda, que la Martínez Alba, es decir, María Martínez, comunicaba una íntima suya, para decir Ramfis será o no hijo del doctor del Trueque o del mulato Rafael Leónidas. Y después, porque este libro fue publicado originalmente en el 49 y Almoina pagó con su vida 11 años después, en el 1960, esa publicación. Después, en el año 1955, se conoció la tesis de Jesús de Galíndez, donde planteaba también el problema de que Trujillo no era el padre de Ramfis, y decía que Trujillo era hijo adulterino, que era hijo de un cubano que lo repudió. Esto provocó la muerte de Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez
fue secuestrado el 12 de marzo de 1956 en la ciudad de Nueva York. La novela La fiesta del chivo, entre otras cosas, habla de eso, pero de Galíndez ha hablado todo el mundo, se conoce bastante la historia, pero como resultado de este acontecimiento vinculado a una actitud del dictador de eliminar a quien utilizara lo que él consideraba una ofensa contra la familia, como resultado de todo esto ocurrieron los acontecimientos de los que vamos a hablar precisamente esta noche aquí, porque es como fruto de eso que se trata de envolver en una coartada a Octavio de la Maza. Octavio de la Maza es asesinado en la cárcel y ahí es que Antonio de la Maza, su hermano, decide eliminar a Trujillo en el momento en que las circunstancias sean favorables para eso. Vamos a hablar con doña Marux, había que explicar el contexto histórico para que la gente lo entienda de este tema. Vamos a hablar de Octavio. ¿Qué fue lo que pasó con Octavio de la Maza, con su esposo? Bueno, inesperadamente, el 17 de diciembre del 56 lo fueron a buscar a mi casa. 17 de diciembre Del 56. del 56. Del 56. De parte del jefe de la policía, que entonces era Jardotin, que quería hablar con él. Estábamos en mi casa y íbamos para el cine y él me dijo, bueno, espérate que vengo ahora, voy al jefe de la policía. Y se fue, armado, lo más campante. En eso llegó mi papá, que también lo habían ido buscando primero a casa de mi padre, que habíamos cenado allá. Entonces mi papá me dijo, ay, a mí no me gusta esto. Y yo, no, hombre, papá, ¿y porque eso no tiene nada? Eso es que él va mañana para Puerto Rico y a lo mejor le va a encargar algo. Pero al poquito rato él me llamó de la policía y me dijo que él estaba detenido y que no sabía por qué. Trancó. Entonces yo inmediatamente llamé a sus hermanos, Antonio y Ernesto. Y al día siguiente por la mañana ellos llegaron a la casa y Antonio empezó a hacer diligencia con sus amigos, con el general Larguito, con Piro Estrella, pero nada. Pasaron como 3 o 4 días que no sabíamos por qué. Entonces yo me fui a donde el procurador de la República, Francisco Elpidio Vera, y le dije que yo quería que me dejaran ver a mi esposo. Entonces me dijo que le pusieran un telegrama a Trujillo. Entonces le puse 3 telegramas y no me contestó. Me contestó cuando ya estaba muerto en la casa. Me dijo, entrevístese con el procurador de la República para que le dejen ver a su esposo. Entonces ya, como a los 4 o 5 días fue que salió un articulito en el periódico que decía como que habían varias gente detenida investigando la desaparición de Murphy. Bien, su esposo Sí. fue detenido el 17 de diciembre de 1956. Sí. No hubo una acusación formal contra él nunca. No, bueno, un día que yo fui donde el procurador, él me dijo que lo estaban investigando y que lo habían llevado al Palacio de Justicia y que él estaba muy violento. Y él mismo me comentó que esa era la reacción natural de un hombre inocente. Nunca se le acusó de nada. No. Bien, y cuando llevan el cadáver de su esposo el 7 de enero, ¿verdad? Del año, Sí, en la madrugada, sí, del año 1957. Sí. ¿Cuál es la explicación que le da quienes lo llevan? ¿Quiénes llevan el cadáver a la casa? Muchos policías, no sé quién, muchos me tocaron la ventana y lo único que me dijeron fue, venga a recibir un cadáver que le mandan. ¿Es cierto que le tiraron el cadáver en la puerta? Cuando yo vine a abrir la puerta. ¿Es cierto que lo tiraron? En la galería, sí. Lo tiraron en La galería. camilla, sí, la camilla. Con la camilla, Sí, toda la galería. sin caja y sin nada. No, una camilla con pantalón, sin zapatos y con una camisilla. ¿Y qué hizo usted cuando vio? En ese esa mismo situación? momento llegaba mi papá. Yo le dije de todo, asesino, de todo. Le voció a los policías. Y en eso llegaba mi papá y mi cuñado Pirolo, que papá lo había llamado. Y ya se fueron. Entonces después lo entraron a Tabito a la cama y mi hermano mayor, que también llegó, me dijo, ¿qué hago con esta camilla? Le dije, tírala en medio de la calle, y la tiró. Y después al rato que le avisamos a los hermanos, toda la familia vino. Bien, entonces después de eso hubo que preparar. Nos fuimos a Moca a llevar el cadáver. Hubo que preparar a Tabito. ¿Quiénes participaron? ¿Participó Antonio de la Maza? Antonio, Ernesto y yo.
Antonio, Ernesto, mi papá y yo. Que los tres murieron también, ¿verdad? Sí, los cuatro. Fueron asesinados Sí, todos. sí, todos. Luego también los otros tres. Ah, sí. Entonces nos fuimos a Moca. ¿Cuál fue la reacción de Antonio de la Maza en ese momento? Bueno, yo lo vi como que se le trancó la mandíbula así, pero él no habló, ¿no? ¿Es verdad Pero- que Antonio de la Maza, frente al cadáver de su hermano Octavio, juró matar a Trujillo? No, delante de mí no. En ese momento no. En ese momento no. Bien. Como te dije antes, cuando estábamos, que él estaba preso, que yo le dije un día que creía que lo iban a matar. Eso antes de que lo mataran. Sí, como los 4 o 5 presos, no sabíamos por qué. Digo, yo le dije a Antonio, tengo el presentimiento que a Tabito lo van a matar y van a decir que se suicidó. Y él me dijo, "No, tú estás loca, no digas eso, que Trujillo sabe que si hace eso lo mata". Porque es la única vez que hablamos así, que él habló así conmigo. Bien. ¿Por qué entendía Antonio que lo iban a matar? A Tabito. A Tabito. No, yo fui que le dije. usted que era Yo que fui que entendía. me dio ese presentimiento al ver que ni lo podía ver, ni que nadie sabía nada. Digo, bueno. Como que no me lo imaginaba llegar a la casa. Como que a un hombre como él no lo iban a desconsiderar así. De tenerlo preso, incomunicado y un día soltarlo. Yo he leído que Tabito tenía, Octavio, 6 pies de altura y que en la cárcel donde estaba la ducha nada más tenía 5 pies y Sí, medio. Sin eso embargo, lo vi dijeron que yo. se ahorcó. Sí, que se Es ahorcó. decir, que fue que lo ahorcaron. Pero él tenía como sogas en los brazos y en las piernas. En las Y manos. un golpe en el costado izquierdo, aquí. Un golpe muy raro. Y aquí. Y yo siempre dije que él tenía 3 pinchazos como de inyección intravenosa en el brazo. También. Y yo no noté eso. ¿A quién atribuye usted la muerte de su esposo? Bueno, ahí estuvo involucrado Félix Bernardino. Siempre lo pensé y lo dije. Que cuando salió Amancio Hernández, el general retirado Amancio Hernández, que dijo cómo fue que se jugó la vida de él. Toda la familia me dijo, te saliste con la tuya. ¿Por qué Félix Bernardino usted entiende que estuvo detrás de la muerte de su Bueno, esposo? porque siempre oímos decir que también él había jurado vengar la muerte de su hermano, Luis, que en un accidente en Londres, en defensa propia, David lo mató. Sí, usted se refiere a lo que cuentan algunos libros de historia de aquel incidente que tuvo Octavio con Luis Bernardino. Sí, sí, Eso fue en el año 1954. 54. ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión? Yo no estaba presente, sino que yo estaba esperando, a Tabito me dijo que iba a ir a jugar golf, que lo esperara vestida con la niña y que él iba a lavar el carro al consulado. Y yo al ver que él se dilataba, llamé al consulado por teléfono y me salió una voz de hombre en inglés. Pensé que me había equivocado y volví y llamé. La misma voz me dijo que solamente estaba allí la policía porque había pasado una desgracia. Entonces el embajador llegaba en ese momento a la casa y me dijo que sí, pero que todo estaba bajo control, que estaba en el hospital, que estaba vivo. Y hasta el otro día yo no lo vi a él. Lo que pasó ahí fue que ellos tuvieron una discusión y Bernardino subió a disparar, buscar un arma para después de la disparar. discusión, que se violentaron bastante los dos, él le pidió excusa a Tabito. Tabito se iba y entonces le pidió excusa que no se fuera, que somos hermanos, que sé yo qué. Y subió a la habitación y cuando vino con el arma y le disparó. Bernardino le disparó. Sí, ti. a Tabito. Y Tabito le dijo, pero yo estoy desarmado, me vas a tirar así. Me dijo que él le contestó, es mejor así. Entonces Tabito, herido, porque en el vientre, con 2 balazos, luchó con él para quitarle el arma, que tenía una herida en la mano también. Y con su propia arma, él salió corriendo y le tiró. Y Tabito me decía que él le tiró al bulto, porque ya le estaba que no veía bien. Entonces, y pensó que cuando sintió los pasos de él me dijo, pensé que había ido a la cocina a buscar un cuchillo para rematarme, pero fue que el herido también cayó en el callejón del consulado. Quiere decir que Tabito realmente ya mal herido, Mal le herido, quita el arma, sí. le dispara a Al Luis Bernardino. Bernardino dice que él le disparó al bulto.
Entonces usted entiende que es en venganza por la muerte de Luis Bernardino que Félix W. Bernardino crea la trama para asesinar a Octavio de la Maza. Pero de todas maneras, la muerte de su esposo, Octavio de la Maza, ha sido relacionada con el caso Galíndez a través de la muerte de un piloto, Gerard Murphy, y yo quiero que sigamos hablando de esos detalles para la edificación de los amigos televidentes. En un momento continuamos. Hablábamos en un momentito y continuamos el programa de Félix W. Bernardino, a quien vemos aquí con su hermana Minerva Minardino. Félix W. Bernardino y Minerva. Minerva fue la persona, según se dice, que le envió un informe a Trujillo sobre la tesis del español Jesús de Galíndez, La era de Trujillo, en la cual, además de un análisis del régimen, se decía que Ramfis Trujillo era hijo adulterino de Trujillo. Ramfis Trujillo fue el hijo que Trujillo más mimó y que más quería y que trató de convertirlo realmente en un personaje, pero Ramfis Trujillo nunca adoptó una disciplina. Se conoció su vida relajada, licenciosa, y parece que eso fue parte de la falta de disciplina que Trujillo quiso inculcarle para que lo heredara. Pero estas afirmaciones de Jesús de Galíndez, la denuncia de Minerva Bernardino, la hermana de Félix W. Bernardino, llevan a que se le secuestre en Nueva York. El piloto que lo trae desde Nueva York en un avión de Dominicana de Aviación es un norteamericano, Gerard Murphy, de los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York. Creo que hizo escala en Miami y lo traen hasta Montecristi, hasta Dajabón. Eso fue a partir del 12 de marzo del año 1956. Fíjense que Félix W. Bernardino, la hermana de Minerva Bernardino, según señala la viuda de Octavio de la Maza, tiene que ver, que es fundamental, una pieza fundamental en el asesinato de Octavio. Pero Félix W. Bernardino era un personaje clave dentro de la maquinaria criminal de la dictadura de Trujillo también. Pues Gerard Murphy trae a Galíndez a la República Dominicana y hay una versión que da Mario Vargas Llosa, pero mencionando nombres y apellidos. Habla de Octavio, habla de Antonio de la Maza, de una conversación bastante extensa donde prácticamente y evidentemente, explícitamente, se quiere demostrar en la novela que Octavio de la Maza es entonces el que trae a Jesús de Galíndez desde la frontera, desde Montecristi, hasta la Hacienda Fundación. Eso es totalmente falso. Lo he discutido siempre, eso es falso. Octavio no tenía que ver nada con eso. Ni le hubiera dicho algo a su hermano o algo a mí, nada. Estaba muy ajeno a todo. Se fue de su casa como un corderito. Nosotros llevábamos una vida muy normal, haciendo planes. A cada rato fletaba él un avión de CDA, un avioncito, un Vive. Y nos íbamos con los niños a Constanza y nos pasábamos el fin de semana y veníamos. Si él hubiera tenido alguna duda o algún día nos hubiéramos ido. ¿Verdad? ¿Tú no crees? ¿Cómo era Octavio en su vida familiar? Bueno, un hombre sencillo, amoroso y dedicado a nosotros, a su familia. La primera fue la niña, ¿verdad? Aquí lo vemos. Sí, todavía en esa foto Octavio no había nacido. ¿Eso fue aquí en Santo Domingo? Esa fue en Londres? En Londres. Eso fue en Londres, ¿verdad? Y esta otra fotografía en que él aparece ya con la niña más grande. Ya aquí. Eso fue en Santo Domingo. Sí, aquí en Santo Domingo. En la ¿Cómo se llama la niña? Ya una dama, ¿verdad? Verónica. Verónica. Y en esta fotografía, ¿con quién aparece en esta otra fotografía? ¿Con quién? ¿Cuál es? Ella misma, la niña y yo, él y yo.
En Londres también. Eso fue en Londres. Sí. Octavio, quien la acompaña, nació en Londres, ¿verdad? No, aquí, al mes Octavio de nació aquí nosotros porque llegar. regresaron, pero se gestó allá. Al mes, sí. Estaba ya en gestación. Llegaron, sí. Aquí vemos a Octavio de la Maza con su uniforme de piloto de la aviación militar dominicana, lo que es hoy la Fuerza Aérea Dominicana. Sí, ¿Con quién está él aquí? con la niña. Con la niña también. Sí. Todavía Octavio no había nacido. Esta otra fotografía que vamos a ver ahora, eso es en Londres. También con la niña. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Londres? 1 año y 8 meses. ¿Un año? Y 8 meses. ¿Usted cree que la historia de que su esposo tenía que ver con el traslado de Murphy, el que había traído, digo de Galíndez, perdón? Sí, no, es un disparate, yo no sé. Que eso tuvo que ver con Félix Bernardino, esa versión quizás. No te sé decir quién fue. Alguien hilvanó el asunto, como Murphy que lo trajo de un sitio a otro, pensarían que de la masa de Montecristi aquí, pero no. En el libro La Palabra Encadenada y en Memorias del Cortesano del área de Trujillo, el presidente Balaguer se refiere a que hubo una coartada que se inventaron, ¿verdad?, los criminales Sí, trujillistas, sí. y acudieron a la embajada americana. Aquí estamos viendo al embajador de entonces, William Piffer, junto con doña María Martínez, la esposa de Trujillo, y ese era el embajador, ese fue el embajador que le pidió a la policía que su esposo fuera detenido e interrogado. Ah, fíjate. Sí, porque ya había pasado en la CDA lo que yo te conté en el programa de Cornelia, que Amancio Hernández, que es general retirado hoy, pero era el copiloto con Tabito y volaban juntos, que llegó en CDA, dijeron que buscara 3 de los pilotos más guapos. Estaba él, Tabito, y me dijo el nombre de otro más que no recuerdo ahora, y que entonces lo iban a sortear los nombres, a ver cuál era que le iban a achacar la desaparición de Murphy, la muerte de Murphy. Y que en ese momento llegó Félix Bernardino CDA y dijo, no hay que hacer nada, fue de nada más. Sí, porque Murphy apareció muerto, el piloto norteamericano que trajo a Galíndez, a principios de diciembre. Él no apareció. ¿No apareció? Yo creo que no apareció. ¿O desapareció? Desapareció, sí. Pero se enteró la gente, eso fue a principios de diciembre del 56, ¿verdad? Sí, más o menos, pero no. Es decir, la yo desaparición de Galíndez fue el 12 de marzo, es decir, unos 9 meses, 8 meses después. Sí. En diciembre del 56 desaparece el piloto que lo trajo. Cuando desapareció Murphy, ¿se enteró la gente aquí o se enteró Octavio de que había desaparecido? Yo me enteré porque Tabito me dijo, mira, ha desaparecido un piloto de CDA y parece que el libro es gordo porque allá estaban personajes de la embajada y del FBI. Investigando. Sí, ¿no? investigando. Bien, vamos a continuar hablando porque hay una serie de detalles de los cuales yo quiero que usted nos dé Pero su después no opinión. volvimos a hablar de eso más. Eso se borró de nosotros. Y después vino la sorpresa de su detención. Pero él no se imaginaba No, ni remotamente. para qué lo detenía. No, de la puerta ni siquiera se devolvió. Me dijo de la puerta, vengo ahora. Bien, vamos a continuar hablando con doña Maruxa Viola Octavio de la Maza en un momentito. A la izquierda, con un sombrero, está Félix W. Bernardino, quien estuvo detrás del asesinato de Octavio de la Maza, según la narración de nuestra invitada de esta noche. Octavio de la Maza fue un militar de carrera del Ejército Nacional, del Ejército del Aire. Vamos a verlo ahora en una de sus imágenes iniciales, cuando comenzaba su carrera militar en los años 40. El Ejército del Aire era lo que entonces después pasó a ser la aviación militar dominicana y hoy es la Fuerza Aérea Dominicana. Después salió de la Fuerza Aérea y era piloto civil de la Compañía Dominicana de Aviación, de la línea Bandera Nacional. Doña Maruxa, Sí. apareció una carta que ya después se comprobó que era falsificada, Sí. donde se ponía Octavio a decir que él que había matado supuestamente a Murphy por cuestiones indecorosas, pero eso se demostró que era sí, falso. no falso. Pero Pero
Lo que yo he leído, me han leído de este libro, yo nunca lo había oído. Te dice de Vargas Llosa. De Vargas Llosa, eso es una infamia. Contra una familia, contra unos muertos, contra todo. Hasta con la sociedad dominicana, porque se le está hablando mentira. Cuando mi sobrina me empezó a leer el libro, ella me empezó a leer todas esas cosas, le dije, por favor, cállate, no sigas. Porque lo que me parece que estoy oyendo, que me estás leyendo, de los famosos foros públicos de la era de Trujillo. Cuando ella me empezó a decir cosas, digo, no, cállate, cállate. ¿Usted entiende que el libro de Vargas Llosa y el foro público se parecen mucho? Se parecen mucho. Sí, porque acababan con la honra y con todo de todo el mundo, y esto es más o menos lo mismo. Nada más me vino a la mente eso, me estás leyendo un foro público. Yo leí en el listín del sábado a una psicóloga que decía que le interesaba ese libro porque es psicóloga y un psicólogo debe conocer la historia de los pueblos. ¿Usted cree que aquí está la historia de los pueblos? No, yo lo que quisiera es que ella conociera la historia del escritor del libro antes que la de los pueblos. Sería muy interesante. Bueno, entre otras cosas, realmente hay cosas que no se pueden ni leer decir, sí. Y mucho menos en público. Dice Miguel Ángel Báez Díaz y le atribuye a Salvador Estrella Sadalá, porque usan nombres y apellidos. Sí, todo no. Es uno de los que están lamiéndole él a Trujillo, pero después ponen a Salvador Estrella Sadalá diciendo, todos somos uno, lámele a Trujillo. Ay, qué barbaridad. Y después, naturalmente, cuando empieza a hablar de Octavio y de Antonio, pone a Octavio como cómplice en la llevada de Galíndez, emborrachado, a la Hacienda Fundación. Ella como que Antonio lo fue a buscar a mi casa y se fueron a un bar para hablar de eso. Ellos no hubieran tenido que irse a un bar, porque en mi casa se hablaba de todas esas cosas, de la dictadura y de todo, pues hubiera hablado de eso en la casa delante de mí. Es que no había nada que hablar de eso, porque el Tabito me lo hubiera dicho a mí, y se lo hubiera dicho a sus hermanos. Con Ernesto y Antonio no tenía secretos de ninguna índole. Se lo hubiera dicho delante de mí. Hay cosas que yo, por delicadeza no las puedo mencionar, usted como dama y como mujer, y que yo quisiera que las mujeres dominicanas tuvieran muy en cuenta, y las madres de familia, con las cosas que se dicen en ese libro. A la gente le gustan mucho las curiosidades, y la gente tiende a buscar lo raro, lo extraño. Mientras más uno hable de eso, más se leerá la novela, naturalmente, pero que cuando la lean con cierta criticidad. Porque además de decir esas cosas que usted dice que son falsas, sobre totalmente los hechos en que involucran a su esposo, como usted va a afirmar, y a sus hermanos que eran honorables. También habla muy mal de la vida personal de Octavio, su conducta personal. Bueno, y creo que es una ofensa también a usted como esposa, como madre, como señora. Vargas Llosa habló con usted. Nunca, ni con ninguno de la familia, con nadie. Con nadie, con nadie. Yo no sé con quién fue que él se documentó. Vamos a continuar hablando con doña Maruxa en un momentito. Doña Maruxa, ¿cómo era su esposo Octavio como esposo, como compañero? ¿Cuál era su conducta? Bueno, maravilloso, el amor de mi vida. Con sus hijos, nosotros éramos todo para él. Todas sus ilusiones, todas sus esperanzas estaban puestas en ellos. Le damos las gracias por haber estado aquí, porque las imágenes que hemos visto y sus palabras son muy alentadoras. Y no conocíamos todas esas imágenes de Octavio de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza. De su vivencia con nosotros en su hogar. Naturalmente todo terminó en una tragedia, desgraciadamente. La muerte de su esposo, la muerte de su hermano, la muerte de los participantes. De mi padre. Su padre fue asesinado también. Ahí estamos viendo a la izquierda a Antonio de la Maza, que fue la figura clave la noche del 30 de mayo de 1961, el teniente Amado García Guerrero. También estaba Juan Tomás Díaz, anteriormente. Antonio de la Maza jugó un papel decisivo como los demás, pero sin Antonio de la Maza no hubiese habido 30 de mayo. Ahí está a la izquierda, a la derecha Juan Tomás Díaz, porque Antonio de
Masa fue la fuerza gravitacional que los llevó esa noche, el 30 de mayo de 1961, al grupo, a la avenida. Yo me pregunto si hace 30 o 40 años alguien que escribiera o propiciara la publicación de una novela como Vargas Llosa hubiese sido asesinado en la lucha por la libertad del pueblo dominicano, y hoy sus 2 hijos y su esposa tuvieran que pasar por la situación que está pasando en estos días doña Maruxa y sus hijos. ¿Cuál sería la situación de ellos? Si hoy, en el año 2000, 2 hijos y una viuda estuvieran atravesando la misma situación por la que atraviesa doña Maruxa, a tener que ver las cosas que se dicen en este libro que dice ella que no son ciertas. Bueno, para mí ese libro es una burla a nuestros muertos y al pueblo dominicano, porque tú no le puedes presentar a un pueblo su historia en esa forma falsa. Pero tengo fe en el pueblo dominicano, que fue muy solidario con nosotros en nuestra desgracia. Tengo muy lindas vivencias de muy buenos amigos que nos respaldaron. Cuente con mi respaldo y cuente con el respaldo del pueblo dominicano, doña Maruxa y Octavio, el hijo de Octavio de la Maza. Tanta burla, a tanta sangre y a tanto esfuerzo del pueblo dominicano. Pero habrá patria. Oh, pero los pueblos tienen historia, que no es esa. Gracias. Gracias, amigos televidentes, por su atención. Muy buenas noches. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.